Bueno, pues gloria a Dios. Amén. Damos toda la alabanza al Señor. Estamos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues la palabra que hoy el Señor me ponía en mi corazón la he titulado Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Gloria. Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a irnos a Juan, al Evangelio de San Juan, en el capítulo 10. Vamos a leer del 1 en adelante. Hay Biblias, por si alguien no trajeron algo, hay Biblias ahí también. Lo voy a leer, dice así. Es la parábola del redil que nos habla nuestro Señor Jesús y dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando la ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de extraños. En el nombre de Jesús. No sé si está grabando, ¿no? Hoy tenemos que hacerlo así. Bien, vamos a quedarnos con la palabra clave que dice: las ovejas le siguen porque le conocen su voz. A sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Entonces vemos en esta palabra que el Señor nos trae hoy que hay algo muy importante. Cuando recibimos el Evangelio, recibimos a nuestro Señor Jesús como Salvador, Él pone estas parábolas de ejemplo para que nosotros veamos cómo tenemos que caminar en el Evangelio. Porque no es solo recibir el Evangelio y ya está, y ya que me las den todas como se dice vulgarmente. No, hay un trabajo, hay un esfuerzo, hay un conocimiento, hay un estudio. Todo eso va a generar un esfuerzo, una obediencia, como hablábamos el otro día con Esther, una obediencia. Porque el que quiere un trabajo y ganar un sueldo tiene que obedecer en su trabajo. Le dicen: recoge por aquí, haz por allá. En el puesto que estemos trabajando tenemos una obligación. Y al final de mes, esa obligación y ese buen servicio nos va a recompensar una cantidad económica. Pero en el mundo del Espíritu, en la vida eterna, todo esfuerzo que nosotros hagamos para conocer el Evangelio, conocer a nuestro Señor Jesús, obedecer su Espíritu Santo, va a traer unas bendiciones muy grandes, muy grandes. Estaba hablando ayer con mi madre y mi madre me decía, mi madre es creyente, y ella en La Coruña pues también asiste a reuniones de mujeres, y me decía: hija, tú sé como la viuda pesada, sigue insistiendo, porque al final el que la sigue, la consigue, dicen en el mundo, pero es que el que pide, recibe, y el que busca, halla, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros siempre tenemos que buscar su voluntad, su reino, seguir buscando el reino de Dios y su justicia, y lo demás se nos va a dar por añadidura. Entonces vemos claramente que Él es nuestro pastor y las ovejas le siguen. A veces hablamos y compartimos con otros hermanos que hay gente que quiere llevar un evangelio diferente, un evangelio sin congregarse, un evangelio sin obedecer, que por poner 4 cositas en el WhatsApp, o en el Facebook, o en el Instagram, ya se creen salvos, se creen cristianos. Y el cristiano es de una naturaleza de negarse a sí mismo, de tomar la cruz y de seguirle a Él. Porque en la oveja de Jesús, el hijo o hija de Jesús, tenemos que dejar todos nuestros deseos y seguirle a Él. ¿Qué pasa? Que tenemos un Dios tan maravilloso que haciendo eso es como recibimos las bendiciones. A veces, bueno, no me gustaría tener que hacer esto, pero yo
porque quiero obedecer a Dios. Y cuando nosotros nos negamos es cuando vienen las grandes bendiciones. Y vemos claramente, las ovejas, yo lo puse en unas partes, y es, ¿por qué Jesús escogió una oveja de ejemplo? Porque podía haber escogido una vaca, podía haber escogido a lo mejor a otro animal o un pájaro, pero no, Dios nos puso esta parábola asemejándonos como una oveja. Y la oveja es un animal que necesita un pastor, porque la oveja no sabe cazar, no tiene colmillos, no se sabe cuidar por sí misma. Es un animal que le crece la lana y si no se la corta nadie, ella por sí misma no le cae. Porque hay animales, por ejemplo el perro, es un animal, mi hija tiene un perro que es un perro peludo, y cuando cambian las estaciones le cae el pelo y le nace otro. Entonces ya de por sí Dios le creó al animal, al perro, pues que le caiga el pelo y le nazca otro. Pero la oveja no, la oveja le crece la lana, y si no hay un pastor que la esquila o alguien que la esquila, se va creciendo la lana, hasta llegar un momento que se queda imposibilitada la oveja. Entonces Dios nos dejó ese ejemplo de la oveja, porque nosotros, por nosotros mismos, no podemos vivir en el Espíritu. Podremos trabajar, tener familia, vivir en este mundo, y hemos crecido y ya caminamos, pues como los niños que empiezan a caminar, y una vez que ya caminan, ya son grandes, ya no hay que enseñarles a caminar y son independientes. Pero en la vida del Espíritu nosotros no somos independientes jamás. Y cuanto más crecemos en el Evangelio, cuanto más conocimiento, más dependemos de Dios para no errar, para no equivocarnos. Entonces Dios nos deja esta similitud de la oveja para que nos demos de cuenta que sin Él nada podemos hacer. Dices, sin mí nada podréis hacer. Entonces la oveja nos ha dejado unas características. Nosotros, como vivimos en un pueblo, pues yo muchas veces veo las ovejas con los pastores, y el pastor tiene que estar muy pendiente, porque a la oveja le pueden venir bichitos, le vienen bichos en los oídos, en las fosas nasales se le ponen moscas, tienen unos contagios que tienen que ser cuidados. La oveja necesita unos aceites para repeler esos mosquitos, porque la oveja no es un animal que se pueda rascar, no es como otro animal que se puede rascar. Por ejemplo, la vaca tiene un rabo grande que espanta las moscas, la oveja no tiene rabo. O sea, la oveja es un animal que Dios la pone de manera que nos demos de cuenta que para cualquier cosa en la vida nosotros necesitamos depender de Dios. Amén. Depender de su palabra, depender de un grupo, una congregación que nos proteja por si hay algún lobo por ahí. Necesitamos hermanos que nos cubran las espaldas. Siempre tenemos que andar en manada, no podemos estar sin pastor, no podemos estar solas sin otros hermanos, siempre tenemos que estar acobijadas, porque hay un peligro. Luego no podemos por nosotros mismos ayudarnos, no podemos curarnos, pero nosotros tenemos al Dios que sana por sus llagas, a un Dios que sana, que liberta. Entonces Él nos ha dejado un ejemplo de un animal para que nosotros veamos hasta qué punto somos tan débiles que necesitamos un Salvador, necesitamos un pastor que nos cuida, que nos protege. Porque otra cosa que tienen las ovejas es que la oveja siempre va a tener un enemigo, siempre, ya sea la oveja española, la oveja suiza, la oveja argentina, cualquier tipo de animal, oveja en el mundo tiene un enemigo que son los lobos, los depredadores, los lobos, siempre. Y ahí el Señor nos deja que nosotros, como la hermana que es de Honduras y está en España, ella aunque esté aquí va a tener un enemigo que Jehová le reprenda. Amén. Nosotros nos vamos, por ejemplo, nuestra hermana Carmen es de Burgos, ella aunque sale de Burgos y viene a Salamanca va a tener un enemigo. Amén. Yo soy de La Coruña, yo vengo aquí a Salamanca, pero voy a tener un enemigo. Si no tengo un pastor que me defienda, pues voy a ser devorada por el mundo, devorada por ese enemigo. Nosotros tenemos un enemigo que es el diablo, que Jehová lo reprenda. Amén.
pero que si tenemos esa cobertura de nuestro pastor, nada nos puede hacer. Porque si vemos más adelante, vemos que Jesús dejó todo, dejó las 99 ovejas para ir a buscar a la perdida. Él es nuestro Salvador. Él dejará todo por salvarte a ti, por salvarme a mí, por defendernos cuando somos atacados. Pero necesitamos estar en el redil. Hoy en día, hermanos, la palabra de Dios es eficaz siempre, en todos los tiempos, hace 40 años, hace 100 años, a 200 años. Pero el Señor sabía que iba a venir un tiempo donde la gente no se iba a congregar. La gente ya iba a ver vídeos desde casa y ya con eso, no, el Evangelio no es eso. El Evangelio, hay que colaborar en el Evangelio. Hay que colaborar, sea con lo que sea, para que se extienda cada vez más. Y la palabra de Dios nos dice que no nos dejemos de congregar aun cuando el día se acerca. Cuanto más se acerca el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, más nos tenemos que congregar. Y es necesario, mira, yo ahora vivo aquí, ¿no? Vivimos aquí en Salamanca, pero nosotros hemos vivido en La Coruña y por motivos de trabajo, pues a lo mejor teníamos que trabajar en Santiago de Compostela, teníamos que trabajar en Orense y andábamos desplazados, pero siempre buscábamos una iglesia donde pudiéramos pues diezmar, ofrendar, orar, decir, pues orar por nosotros, estamos trabajando aquí, siempre una cobertura, se necesita una cobertura. Pero hay gente que, oyen la voz de Jesús, pero no le siguen. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay dos requisitos, oír a Jesús y seguirle. Pero la gente quiere oírle, pero no seguirle. Y es necesario aportar para el reino de Dios. Hay gente que aporta con dinero, hay gente que aporta con el tiempo, hay gente que aporta, es necesario, dice, buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás se dará por añadidura. Y vemos que hoy en día un peligro que hay muchísimo es que la gente no se congrega. La gente ve por YouTube y con eso ya le llega. No. Pone un versículo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero no es tu pastor porque tú no le sigues. El pastor es tú le sigues. Donde hay una congregación. Esta es una iglesia pequeñita de aquí, de un local de Salamanca, pero hay muchas iglesias en Salamanca. Hay muchas iglesias por toda España, por todo el mundo. Y hay gente que nos ve desde fuera, pues búscate una iglesia donde se predique la sana doctrina, el evangelio completo y congrégate, no faltes. No quita que no te veas YouTube, que no veas en Instagram, en Facebook, alguna prédica, porque para eso están los medios que Dios nos dio. Pero necesitamos seguir a Jesús en donde esté, en donde ya sea en el país o en la ciudad, seguirle a Él. Y Jesús nos dijo que ellas me siguen. Y es necesario congregarse. Hoy en día la gente hace una reunión y no viene una minoría. Porque como ya ven en casa, los vídeos ya con eso, y eso no es. Es caminar con el rebaño. Amén. Es que si el pastor te llama, tú vas, porque dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El Señor dice, y cuando ha sacado todas afuera, las propias, va delante de ellas. El Señor va caminando y nosotros tenemos que ir detrás. Si el Señor se mueve para allá, pues para allá que tenemos que ir. Si el Señor se mueve para acá se tiene que ir. Y dice, y ellas reconocen mi voz. Y a veces pasa que nosotros estamos predicando, pasa que a veces estás diciendo a una persona, mira, vente a la iglesia, vente a esta reunión, mira, vente a esta oración, o un evento que haya de una iglesia, y las llamas, pero no reconocen la voz, no están oyendo que es el mismo Jesús que está hablando. Yo a veces le digo, mira, lo digo mucho, digo, mira, a mí no me mientas, porque, a mí no me vas a mentir, le vas a mentir al Señor, porque si yo te digo, mira, vamos a tomar un café a la Plaza Mayor y tú me dices, no, es que tengo que trabajar, pues me has mentido a mí, a Berta como persona. Pero si yo te digo, vente a la iglesia, yo no te estoy hablando de parte de Berta, te estoy hablando de parte de Dios. Y no reconocen cuándo le está hablando la persona, a cuándo le está hablando Jesús. Y Jesús habla a través de sus predicadores, de sus siervos y siervas. Y a veces tenemos en poca estima a
los siervos y siervas de Dios. Sí. Quedas con una persona y no puedo faltar porque es fulanita. Pero luego quedas con la pastora o el pastor y no la para, bueno, ya iré. Como son tan buenillos todos, son perdonadores. Eso está muy mal porque no tienen en estima cuando la palabra de Dios dice que a los siervos y Dios lo tenemos que tener en mucha estima. Porque ellos tienen que dar en cuenta delante de Dios. Amén. Yo tengo unas exigencias que Dios me exige a mí, que a lo mejor otra persona no. Yo no puedo dejar de orar. Yo no puedo dejar de buscar la palabra porque para eso me llamó el Señor. Entonces, a esas personas las tenemos que tener en estima, porque es en las que traen el alimento. Yo no digo adorar, porque adoraremos al Señor tu Dios y solo a Él adoraremos. Porque sí es verdad que de nada pasamos todo. Y tampoco es un siervo o una sierva de Dios, es un escogido para traer la palabra, para traer la adoración, para traer la oración, la intercesión, bueno, donde sea el llamado que tengas. Pero no es para adorarle a esa persona. Sí estimarla por el servicio que está dando a Dios, pero no una adoración. Pero sí tenemos que valorar que en muchos sitios, el otro día escuché un testimonio, bueno, lo he visto por Facebook, en una página que tengo de noticias evangélicas, y un hombre en Estados Unidos, yo no te digo ya en la India o así, en Estados Unidos, por repartir Biblias y predicar en la calle, lo detuvieron y lo llevaron esposado y está en la cárcel y están clamando para que lo liberten. O sea, hoy en día se hacen aberraciones en la calle, se hacen multitud de porquerías en la calle y no los detienen cuando hay niños que están viendo esas escenas. Y un hombre por repartir la palabra de Dios, que es la luz, es la verdad, lo detienen y está en la cárcel. Entonces hay que valorar, porque se paga un precio muy grande. Y es necesario valorar cuando alguien, saber distinguir si te está hablando Dios o te está hablando la persona. Y si está hablando Dios, obedecer más que nunca. Luego, las ovejas, como dijimos, que necesitan nosotros como personas, la lana crece, a nosotros nos sale la carne, nos sale el pecado, porque dice que nosotros tenemos un pecado que dice Pablo, el apóstol Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Y es el pecado natural que mora en nosotros, porque nadie es santo santorum, que no lo seremos hasta llegar a tierra prometida, hasta llegar al cielo, que tenemos que hacer morir la carne con sus pasiones y deseos, y cada día, y esa lana va creciendo, pero nosotros por nosotros mismos, eso no podemos cortarnos la lana. Nosotros por nosotros mismos, aunque queramos, bueno, yo ya no miento más, no voy a mentir, no, mira, ni que me corten la cabeza, no voy a mentir, pero hay una naturaleza en nuestros miembros, que es el pecado, que va a hacer que peques, va a hacer que robes, va a hacer que mientas, va a hacer que algo, todos tenemos un talón de Aquiles, porque el joven rico le fue a Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿conoce los mandamientos? Y dice, sí, desde niño, y todo eso lo cumplo. Pero Jesús le dijo, pero te falta una cosa, porque él era rico, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Al joven rico le dijo, te falta una cosa. A mí me va a decir, sí oras, sí lees, sí diezmas, sí sirves al Señor, pero tengo varias cosas que tengo que entregar y hacerle a cumplir con Dios. Siempre tenemos uno. Yo sé las mías, por desgracia, las tengo que tratar y de hacerlas morir, siempre morir. Todos los días, cada día, cojo mi cruz y muero cada día, como decía Pablo. Tenemos que hacer morir. Unas veces las hacemos morir, hay veces que no las hacemos morir, pero eso es una lucha que tiene todo cristiano. Nadie es perfecto. Entonces, la oveja, la lana, la tenemos que cortar, pero nos la tiene que cortar el Señor. Señor, yo te entrego mi carácter, te entrego mi boca. Hay gente que la ataca por los ojos, otros por los oídos. Yo no sé por dónde cada uno la ataca, pero que le va a atacar. Entonces, tenemos que Él que nos corte la lana. Cuando la lana es cortada, porque somos cortados de ese pecado, de esa concupiscencia, de ese mal carácter, de eso algo que tengamos que tratar, que cada uno ya sabe lo que es, esa lana
con la lana de la oveja se hacen mantas, se hacen almohadas, se hacen colchones, se hace ropa de lana, abriga, decora, es bonito, nos sirve para arroparnos. Cuando nosotros hacemos morir ese pecado en nosotros, ese pecado es de muchísima bendición para otras personas. Porque ya no tenemos ese orgullo, ya no tenemos esa vanagloria, ya nos hacemos humildes, ya hablamos de otra manera. Cuando yo vine a los pies del Señor, yo decía unas palabrotas, pero ni hombres lo decía, yo creo. Fumaba 2 cajetillas de tabaco, bueno, era una preciosidad de mujer. Pero Dios fue cortándome la lana, me fue quitando el tabaco, la mentira, la vulgaridad, el vestir de otra manera, no una mujer que iba por ahí, como se dice, ¿no? Vulgarmente, me fue cortando. Y lo que me queda por cortar, y lo que me queda la lana, que la lana crece la lana. Me la corta el Señor y crece. Por eso cada día, Señor, córtame toda la lana que me sobra, porque esa lana le va a ser de bendición a otras personas. Entonces, el Señor nos deja estas cosas, que son cosas muy sencillas, pero que nos hace darnos de cuenta de que sin Él no podemos. Y la lana es una cosa que le va a hacer mucho bien, porque cuando una persona que está en la mentira, en el robo, lo que sea, tú le dices, mira, es que yo te entiendo bien porque yo robaba cada 2 por 3, y yo mentía, y yo blasfemaba, y yo esto, y te entiendo. Pero a mí el Señor me cortó esa lana, y esa lana yo ahora te puedo dar fe, te puedo dar testimonio. Yo tengo fotos aún en casa de mi madre fumando, digo, ay, Dios mío, qué gloria a Dios que me cortó esa lana, porque me hacía mal a mí y le hacía mal a los demás. Y ahora me la ha cortado la lana y me hace bien a mí y le hace bien a los demás, porque toda la lana que el Señor nos vaya a cortar de nuestro pecado, te va a hacer bien, muchísimo bien a ti. Los primeros beneficiados siempre somos nosotros, pero luego también le va a hacer mucho bien a los demás. Entonces nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu, es los 3 componentes del hombre. Esas 3 áreas necesitan un pastor. Necesitamos al pastor porque en el cuerpo necesita cuidado, porque nos enfermamos, nos vienen enfermedades, nos vienen achaques. Claro. Y sí, vamos al médico, bueno, pues tienes una muela, la tienes picada y vas al dentista y te la arregla, pero siempre tenemos que llevar todas nuestras enfermedades y nuestras cosas al Señor, porque el cuerpo siempre va en degenerarse, en deteriorarse, se va, pero tenemos un Salvador y un Señor sanador que nos sana de nuestras enfermedades. Entonces siempre podemos recurrir a Él como el pastor, porque cuando a la oveja le vienen los bichitos, el pastor le unge con un aceite repelente, que tiene unos aceites especiales que repelen los mosquitos, y se lo pone alrededor de los ojos, de la nariz, de las orejas, que es por donde le ataca más los mosquitos. A nosotros donde más nos ataca el diablo, que Jehová lo reprenda, es por los oídos y por los ojos y por la boca, hermanos. Porque es por ahí que donde más nos ataca el diablo. Entonces tenemos que ungirnos también con el poder del Espíritu Santo. Ese poder, esa unción del Espíritu Santo repela a todo demonio que viene a atacar. Ya sea de los ojos, de los oídos, de donde sea. La unción repele a todo demonio, a todo ataque, porque la unción del Espíritu Santo echa fuera todo lo malo. Dice, y se romperán las cadenas a causa de la unción. Los yugos se pudren a causa de la unción. Por eso, así como el Señor nos dice que Él cuida de sus ovejas, así nos cuida el Señor. Las ovejas tienen que tener una alimentación especial. La oveja no le puedes dar pienso, a la oveja no le puedes dar carne porque no come carne. La oveja tiene que comer pasto, solo comen pasto, no comen otra cosa que pasto. Y nosotros solo podemos comer la palabra de Dios, no podemos comer otra cosa. Y hoy en día la gente, hermano Chele, lee un poco internet, un poco la palabra y hacen una mezcla. Y lo que la había nutrido, que es la palabra, la había alimentado, la había nutrido, lo fastidian por otro lado, o lo fastidiamos porque todos estamos en este mundo. Entonces, las ovejas tienen que comer un solo alimento.
El pastor las saca y las lleva a pastos delicados, dice, a verdes pastos para que coman. El Señor a nosotros nos saca a la iglesia, nos lleva a la iglesia, a las congregaciones a escuchar la palabra, nos lleva en casa, cogemos la palabra y la leemos de tapa a tapa. Habrá cosas que no las entendamos, por supuesto, porque dice, ¿quién entenderá las inescrutables profundidades de Dios? O sea, son tan profundas el conocimiento de la palabra que son insondables. O sea, aunque quieras profundizar, pero sí vamos leyendo y vamos entendiendo. La oveja no entiende si la va a llevar para aquel monte o la va a llevar para el otro monte. Si va a cruzar una ciudad o va a otra ciudad, la oveja no tiene ese conocimiento. Nosotros no tenemos muchos conocimientos, pero sí que tenemos que comer, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Él nos va a dar un alimento que solo lo podemos buscar de Él. Si nosotros comemos comida, con pan, patatas, carne, nos alimentamos y vivimos. Pero si no nos dan ese alimento, nos morimos de inanición. Si nosotros nunca leemos la Biblia, nunca la escudriñamos, nunca la memorizamos, nunca la hablamos, porque la palabra hay que declararla, hablarla, pensarla, meterla en el corazón y leerla. Y si nunca hacemos eso, vamos a estar muertos. El espíritu está muerto, porque es como un bebé que nace, si no le dan el biberón, si no le dan la leche, bueno, aguantará como mucho una semana, pero luego se muere. Pues nosotros igual, si no nos dan el alimento, y un alimento especial, no vale otro alimento. Hay veces que me dicen, no, pero yo ya por internet, pero ¿y cómo está tu vida? Está raquítica, no tiene frutos, hay que cogerla con pinzas. Una persona, un niño desnutrido, lo que vemos a lo mejor en África, los niños, que un bracito así, el bracito que le ponen así, le miden y es como un bolígrafo. ¿Cómo está esa gente? Porque le falta la alimentación. Entonces, nosotros si no nos alimentamos de la palabra de Dios, moriremos en el espíritu. Sí, podremos estar muy robustos por fuera, pero por dentro estaremos muy mal, llenos de miedos, de temores, de ansiedad. Mucha gente hoy toma pastillas, mucha gente no puede dormir, mucha gente está porque nos falta el alimento. Ya entra la inquietud, entra la paz. Dice que la palabra de Dios es espíritu y vida. La comemos y nos llenamos del espíritu, nos llenamos de vida. Y solo es a través de la palabra. Entonces, vemos cuál es el alimento, cuáles las necesidades de la oveja. Y luego también vemos que ella solo obedece a su pastor. Porque aquí, en una ocasión, había varios pastores y fueron a llevar a sus ovejas a beber. Y fueron allí a un regato que había y fueron y se juntaron las ovejas de los 3 pastores. ¡Ay, pero y ahora! Cuando las ovejas las llamen y cada pastor se vaya por su camino, cuando ya estaban todas mezcladas, los perros mezclados. Pero había una cosa de diferencia, que cada pastor empezó a llamar a sus ovejas. Y sus ovejas se iban por cada rebaño. Así somos con el Señor. Nos puede llamar Facebook, nos puede llamar la familia, nos puede llamar el mundo, pero si nosotros conocemos a Dios y le seguimos, nos llama el Señor y a través de una prédica en YouTube, nos llame pues hablando con una persona, porque no sé si os ha pasado, hermanos, de que estás en una conversación y de repente tú sientes que Dios te está hablando. Tú dices, Dios me está hablando a mí ahora. Ahora me está hablando, esta persona está hablando, me está hablando a mí el Señor. Y porque conoces la voz de Dios, porque has pasado tiempo con tu Señor y le conoces. Entonces ahora hay un peligro, pero un peligro terrible, que la gente no conoce la voz de Dios. No va a la palabra y como no va a la palabra, pues andan perdidos. Y cada vez se meten más en la guarida del lobo. Cada vez, en vez de ir para el pastor, se va a donde está el lobo. Y el lobo está ahí acechando. Y toda persona que no se congrega, que no lee, que no busca, que no ora, el lobo la va a devorar. Más tarde, más temprano. Pero que está esperando que se aparte un poquito del rebaño para ponerle el zarpazo, se lo va a dar. Entonces hay un peligro eminente. Entonces, hermanos, ya para ir concluyendo, dice, me siguen cuando entendemos, porque aquí dice, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él. El problema que tenemos hoy en día es que no huyen. Están metidos
te están hablando extraños y no estás reconociendo. Y dice, y huirán de él. A veces a nosotros nos invitan a cosas, pero a unas cosas tenemos que decirle que sí y a otras que no, porque sabemos que ahí no está Dios. Correcto. Y dice, y huirán de él porque no conocen la voz de extraños. Nosotros no podemos oír cualquier voz de cualquier persona. Nosotros hay lugares y dicen, mira hermano, yo te respeto, gracias por la invitación, pero yo no voy a participar de ahí porque mi fe está con Dios y no quiero mezclarla, no quiero participar. Ahora está para venir, ya voy concluyendo, el Halloween, que el Señor lo reprenda. Amén. Esos son obras infructuosas de las tinieblas. Siempre hay sacrificios humanos, los satanistas sacrifican humanos, exaltan a la muerte, exaltan a los cadáveres, las casas las decoran con calaveras, con arañas, con cosas inmundas, de lo peor, con la muerte, cuando nosotros no celebramos eso. Entonces, si nosotros, un extraño nos dice, bueno, pero no pasa nada por poner una calabaza. Hombre, si tú compras una calabaza y vas a hacer una sopa, gloria a Dios, qué bien rica que sabe la sopa de calabaza. A mí me gusta mucho, pero yo no le voy a poner unos ojos y una vela porque estoy invocando a demonios. Ni si me regalan la calabaza con los ojos ya metidos, le digo, no, toma, quédatela tú porque yo esto en mi casa no lo meto. Yo no quiero culto a los demonios, en mi casa se adora a Dios, a Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces, claro, si nos hablan extraños, si no sabemos diferenciar, es porque no estuvimos con el pastor, no pasamos tiempo con el pastor, porque el pastor te llama y tú le reconoces, pero hay gente que le estás llamando, que le está llamando al pastor y no reconocen. Por eso nosotros tenemos que huir de voces extrañas y agarrarnos a Dios. Entonces, ¿quién nos puede dar vida eterna? Solo el buen pastor, que es nuestro Señor Jesús. ¿Quién nos puede dar sanidad? La sanidad milagrosa que la da el Señor, solo nuestro Señor Jesús. Y el amor, porque a veces, hermanos, bueno, nuestros hermanos Chel y Carmen lo saben bien, lo que es sufrir y padecer por el Evangelio. Sí. Te desprecian, te discriminan, las propias ovejitas. Sí. Entonces, si tú tienes el pastor que te cura las heridas, siempre vas a tener a tu pastor que te va a acoger y te va a curar las heridas. Porque dentro de las ovejas muerden, algunas muerden. No muerden al lobo, pero muerden a la otra oveja. Entonces, necesitamos el amor de Cristo. Porque si no te llenas del amor de Cristo, no vas a poder mirar a las otras ovejas. Porque a veces te duelen y te sangran tanto las heridas que ya dices, no, mira, por favor, no me toques, que es que estoy toda herida, estoy todo dolorido, mira, aún vengo ahora que me acaban de morder por todos los sitios. Por eso, pero como tenemos al pastor que él viene y dice, ven aquí, porque antes de que te lo hicieran a ti, me lo hicieron a mí. Yo sé lo que es sufrir por el Evangelio. Entonces, cuando pasamos, porque hay un sufrimiento, la verdad que hay gente que dice, todo te va a ir bien, todo próspero, todo. No, esa es una mentira que te están contando por ahí. Si alguien me ve en las redes, eso es una mentira. Eso es la boca del enemigo. Es el pastor extraño, no es el pastor verdadero. El pastor verdadero te dice que vas a sufrir. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y Él nos va a curar las heridas. Él nos va a sanar y también va a apartarnos a personas malas. Porque el buen pastor, y eso yo lo he visto en el pueblo, aparta unas ovejas para un lado y otras para el otro. Porque hay unas que no dejan tomar la leche y no dejan crecer. Entonces, como le comen la leche a las otras, no crecen esas pequeñas. Entonces las aparta para que las otras coman y Dios es fiel y justo. Y nos va a dar justicia y nos va a defender. Por eso, hermanos, dice... yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me siguen. Para concluir la palabra de Dios hoy, necesitamos seguir a Jesús. Se sigue yendo a la casa de Dios, se sigue leyendo la palabra, se sigue orando cada día. Porque cuando dejamos de orar un día, vamos caminando cojos. Yo lo digo por experiencia, porque el día que no oro, me crece una de lana, pero la lana crece muchísimo. Y digo, Señor, Dios mío,
La lana crece y ya luego tengo que ser podada por el Señor. Entonces, se crece y se sigue al Señor, pues creciendo en el Espíritu y obedeciendo al Señor. Así que esta es la palabra del Señor hasta aquí. Bendecimos a nuestro canal. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser las ovejas, Señor, que siguen tu voz, que te siguen. Tú vas delante de nosotros abriendo camino. Nosotros queremos seguirte, Señor, para que tú vengas, Señor, obrando y que vengas, Señor, encaminándonos por el buen camino que lleva a la salvación. Te damos gracias por tu bendita palabra y ayúdanos, Señor, a ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.